Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se deterioró el crédito. Un informe de la compañía TransUnion revela que terminando el 2020 había menos colombianos con acceso a los préstamos bancarios y muchas más personas morosas en el pago de sus obligaciones. Virginia Olivella, directora de investigaciones de TransUnion, nos entrega todos los detalles en segundos aquí en Signo Pesos. El ICETEX renueva las ayudas. El instituto abrió una nueva convocatoria para ayudar con créditos a padres de familia que no han podido pagar las pensiones de sus hijos. El presidente de la entidad, Manuel Acevedo, nos hablará de este tema, de otros alivios y también de becas para estudiar en el exterior. Arrecia la competencia. A Colombia llegan nuevas plataformas de información para el ciudadano sobre el tráfico urbano. Juan Fernández nos cuenta quiénes son los nuevos competidores y cómo está ese mercado en minutos en La Movida Empresarial. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que empieza a generar preocupación: el deterioro mostrado en el acceso al crédito bancario y el pago de esas obligaciones. Muchas personas colgándose en medio de la crisis económica. Para analizar esta situación le doy la bienvenida a la doctora Virginia Olivella. Ella es directora de investigaciones y consultoría de TransUnion. Doctora Olivella, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muy bien, gracias. Doctora Olivella, según el último estudio de TransUnion, ¿qué tanto se contrajo el acceso al crédito en la recta final del 2020? Un periodo ya, cuarto trimestre del año, marcado por una reactivación económica. Sí, de acuerdo. Yo creo que esa fue una de las grandes tendencias que vimos al cierre del 2020. Vimos una disminución en el acceso al crédito que se debió en parte por esa disminución en las originaciones, en particular a consumidores nuevos al crédito, es decir, consumidores con poca experiencia crediticia. Y cuando uno mira los números, vemos que, por ejemplo, pre-pandemia, a fines del 2019, principios de 2020, teníamos aproximadamente 13.6 millones de consumidores con acceso al crédito, es decir, con al menos un producto de crédito en su billetera. Cuando miramos a fines de diciembre de 2020, ese número bajó a 13.3 millones, aproximadamente 300.000 personas menos que hoy tienen crédito en Colombia. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cuál es la explicación? ¿De pronto gente pagando créditos anticipadamente o gente que se está colgando? Muchas cosas, en particular dos grandes fuerzas que determinan justamente que el número total de consumidores en la economía disminuya con crédito. Por un lado, como tú decís, más personas cancelando o pagando sus créditos o cancelando sus tarjetas para, por un lado, no tener que usarlas si uno no está seguro que las puede pagar, o incluso entidades que de repente ven tarjetas que están inactivas, entonces prefieren cancelarlas para disminuir un potencial riesgo. Eso por el lado de las cancelaciones. Pero también hubo una disminución muy importante en originaciones, es decir, otorgamiento de nuevos créditos, en particular a consumidores nuevos al crédito. Y para darte algunas cifras, por ejemplo, entre el 2015 y 2019 nosotros teníamos en promedio 430.000 consumidores nuevos al crédito ingresando al sistema financiero, mientras que en el 2020 el promedio fueron 300.000 consumidores y con un valor muy bajo en el segundo trimestre de 200.000 nuevos consumidores ingresando al sistema. Entonces, claramente ahí estamos viendo una disminución en el acceso muy impulsado por esta disminución en originaciones a consumidores nuevos al sistema. ¿Será que las entidades financieras o bueno, todas las entidades que originan créditos están endureciendo sus políticas? ¿La están pensando más a la hora de entregar un préstamo? Puede ser. Yo creo que sí las entidades están siendo un poquito más cautelosas a la hora de originar. Estamos viendo justamente que la recuperación en originaciones se está dando de una manera bastante moderada. Vemos, por ejemplo, originaciones o nuevos créditos de vivienda y vehículo sí que se están recuperando bastante rápidamente. Vemos que ya en noviembre estaban 10% por encima de lo que eran los niveles de originaciones en noviembre de 2019. Sin embargo, vemos productos como tarjeta de crédito, cuyos nuevos créditos o originaciones están todavía 45% por debajo de los niveles de noviembre de 2019. Entonces, aquí sí estamos viendo un poco entidades ser un poco más cautelosas, disminuyendo ese apetito del riesgo para tantear la situación antes de empezar a retomar esa senda de crecimiento. Para las nuevas personas que están llegando al sistema financiero, ¿cuál es ese producto que les está dando acceso en medio de la pandemia?
Ahí, como te decía, yo creo que las que se están recuperando más rápidamente, esas originaciones que se recuperan más rápidamente son vivienda y vehículo. Sin embargo, sí estamos empezando a ver una recuperación en microcrédito, que ha sido históricamente uno de esos productos que bancariza. Aquí lo que estamos monitoreando muy de cerca es la recuperación justamente de tarjeta y de créditos personales, que son esos productos de mayor acceso, que son los de mayor participación en los consumidores de Colombia. ¿Ustedes en sus estudios le toman la temperatura a las expectativas financieras de todos estos usuarios del sistema financiero? ¿Qué encontraron en la última medición? Exacto, nosotros lo que vemos es que los consumidores en general están siendo optimistas, todavía estamos viendo un impacto muy importante en la situación financiera de los consumidores como consecuencia de la pandemia. Un 72% de los consumidores dicen estar siendo todavía impactados. Estos son los últimos datos que tenemos a diciembre del año pasado. De ese porcentaje de consumidores que está siendo impactado, un porcentaje muy importante sigue preocupado por el pago de obligaciones, y eso lo estamos viendo también en las tendencias de crédito. Como tú mencionabas al principio, estamos viendo ciertos deterioros en la morosidad a medida que ese impacto financiero de la pandemia se sigue sintiendo en los consumidores, y programas de alivio terminan para muchos consumidores, lo que tiene implicaciones directas en el deterioro de la morosidad. Los jóvenes, ¿qué está pasando con los jóvenes, sobre todo aquellos que todavía no tienen experiencia crediticia? ¿Está siendo más fácil, más difícil para ellos conseguir un nuevo crédito o un crédito por primera vez? Un poquito más difícil, y eso lo vemos, pero estamos viendo una recuperación y lo vemos en dos lados. Por un lado, por el lado de la encuesta de dificultades financieras, estamos viendo que esos segmentos más afectados por la crisis son los que se están recuperando más rápidamente. Tuvimos una mejora de 9 puntos porcentuales en el índice de impacto de los más jóvenes. Y cuando vemos por el lado de las originaciones, es decir, de los datos de crédito, estamos viendo una recuperación un poquito más lenta de los nuevos créditos con respecto a los nuevos créditos a personas de mayor edad. Entonces, esto también está asociado con lo que te mencionaba al principio. Normalmente estos consumidores jóvenes son consumidores nuevos, con poca experiencia, entonces las entidades están siendo un poco más cautelosos a la hora de originar a este perfil. ¿Cómo han visto ustedes las cifras de morosidad? ¿Qué crecimiento han tenido? ¿Ya pesan bastante dentro de toda la cartera crediticia? Al final del día, ¿los colombianos somos buena o mala paga? Bueno, yo creo que, como siempre decimos, los colombianos somos buena paga. Sin embargo, sí estamos viendo un deterioro. Yo creo que eso es consecuencia natural, un poco como te mencionaba, no solo del impacto que aún se siente de una manera muy fuerte en los ingresos de los colombianos, sino también todos esos programas de alivios que están llegando a su fin para muchos consumidores. Entonces, hay ciertos consumidores que salen mejor parados que otros de estos alivios. Ahí las entidades están haciendo un trabajo muy importante y muy positivo para lograr incluso volver a modificar ciertos créditos, volver a tener estas charlas con los consumidores cuando se dan cuenta que de repente ese consumidor no está en condiciones de pagar al finalizar su primer alivio, pero sí estamos viendo deterioros en la morosidad, especialmente en tarjetas, 136 puntos básicos de deterioro con respecto al año pasado, y en el libre inversión y libranza, principalmente libre inversión, 115 puntos básicos de deterioro con respecto a los valores del año pasado. Entonces, muy importante poder monitorear esta tendencia en la medida que estamos viendo la recuperación de la economía. De todos los créditos, ¿cuál es el que genera mayor preocupación entre los colombianos y mayor interés por no colgarse en ese tipo de crédito? No sé, está el crédito hipotecario, está la tarjeta de crédito, está el crédito de educación, el de libre inversión, en fin. ¿Cuál es el que priorizan los colombianos? Ahí vemos justamente cuando es súper importante poder controlar, cuando uno mira la preocupación, a veces los que más preocupan aparecen como la tarjeta, el crédito personal, pero porque son los más comunes. Sin embargo, cuando uno controla esa preocupación por exactamente la cantidad de consumidores que tiene esos productos, vemos que los créditos de vivienda, el pago del alquiler y los microcréditos son los que más preocupan. Y eso está muy asociado a nuestros estudios de jerarquía de pagos, porque son productos que están relacionados con necesidades básicas como puede ser la vivienda y con ingresos que están asociados a una actividad económica como puede ser el microcrédito. Entonces, esos son los que aparecen en nuestra encuesta y en nuestros estudios como aquellos créditos que más preocupan y que priorizan los consumidores a la hora de tratar de pagar. En este momento, si una persona se empieza como a colgar o tiene como dificultades financieras en cuanto a sus ingresos por la crisis económica, ¿tiene posibilidades de acogerse a algún tipo de alivio bancario?
Totalmente. Las entidades aún tienen, y la superfinanciera ha decretado que esos alivios se pueden extender hasta junio de este año. Las entidades están teniendo todavía, y eso lo hemos visto durante toda la crisis, la comunicación ha sido muy activa entre los consumidores y las entidades para tratar de llegar a acuerdos, y hemos visto que si bien la primera tanda de alivio fue muy generalizada, sí tuvimos una segunda, incluso tercera tanda de alivios ahora, que ha sido más específica, más del 1 a 1, el caso a caso con el consumidor, que aún no tiene las posibilidades porque ha sido muy afectado y todavía sigue afectado financieramente por el COVID. Pues doctora Olivella, como siempre, muy interesantes todas estas cifras de TransUnion. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias, igualmente. Y entre el tintero estaba contarles cómo le ha ido a la DIAN en el arranque de este año con el recaudo de impuestos. El director de ingresos de esta entidad, Lisandro Junco, quien recuerde usted, se posesionará próximamente como nuevo director general de esa entidad, nos cuenta los detalles de este reporte. Veamos. En el mes de enero, la DIAN recaudó 18.47 billones de pesos, lo que significa que vamos cumpliendo con la meta de recaudo trazada por el gobierno nacional. Esto es en un 11.5%. El principal componente del recaudo obedece al impuesto a las ventas, retenciones en la fuente y los impuestos aduaneros, que equivalen a un 86% de lo recaudado en el año 2021. Importante recalcar, la gestión que se ha venido haciendo ha generado un recaudo de 1.11 billones de pesos. Seguimos atacando la informalidad empresarial a través del régimen simple de tributación, que ya tiene 31.190 contribuyentes inscritos, y seguimos avanzando hacia la implementación del Sistema General de Factura Electrónica a través del documento facturación electrónica y adicionalmente de la nómina electrónica. Se están cumpliendo las metas de recaudo para este año, pero la cifra cayó frente a enero del año pasado, cuando todavía no había llegado la pandemia a nuestro país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, la dramática situación de los jóvenes que no consiguen trabajo. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Por todo el país se conocen a diario muchos testimonios muy dolorosos de jóvenes que llevan meses buscando una oportunidad de empleo. Y no es para menos si se tiene en cuenta que este es uno de los segmentos de la población que registra mayor tasa de desocupación, por encima inclusive del 20%, en algunas zonas del país por encima del 30%. A sus 21 años, Samuel es uno de esos jóvenes que no han tenido oportunidad de empezar su vida laboral. Lleva año y medio buscando trabajo. Pues realmente he buscado trabajos de mensajero, de mesero, de domiciliario, de aseador, en call center, incluso está paseando perros y no ha salido como nada, porque en unas partes te dicen como que tu hoja de vida está sobrevalorada y en otras partes te dicen no tienes la experiencia. No tener trabajo le ha generado no solamente crisis económica, sino depresión y desespero. Realmente la pandemia me ha afectado muchísimo, sobre todo en mi parte psicológica y académica, porque estoy a puertas de tener que aplazar el semestre porque no tengo el recurso para poder pagar el semestre ni la matrícula en la universidad. Miles de jóvenes están en la misma situación. El desempleo juvenil pasó del 16% en el último trimestre de 2019 a 21.6% en el mismo periodo 2020. Las actividades que más contratan jóvenes son comercio, agricultura e industria, y son las más afectadas con la actual crisis económica. La contracción económica y el deterioro de la situación económica de esas actividades económicas fue la protagonista de esa contracción del menos 6.8% que tuvo la economía en el año 2020. Y eso llevó a que fundamentalmente casi el 50% del empleo se deteriorara o se destruyera de forma importante. Para los industriales no hay concordancia entre la formación que están adquiriendo los jóvenes en las academias con lo que realmente necesitan las empresas. Se trata de identificar cuáles son las carreras que son más pertinentes en términos de su empleabilidad. Se trata de identificar también dónde están las mejores oportunidades para que puedan pasar del sistema educativo al sistema laboral de la mejor forma posible. Los comerciantes creen necesario que se regule la contratación por horas para que los jóvenes puedan encontrar su primer empleo. En muchas disciplinas modernas como la digitalización, el diseño y otras que hoy muchos jóvenes están estudiando, son disciplinas que no son requeridas de tiempo completo, y la falta de posibilidades de contratación por horas con sus prestaciones sociales hace
que no sea posible de pronto entrar al mercado laboral de una manera mucho más definida. Otra medida que los empresarios proponen es ampliar los beneficios a las empresas que contraten jóvenes. Y a propósito de desempleo y de dificultades económicas, son muchos los padres de familia que siguen en aprietos para pagar las pensiones en colegios y en jardines infantiles. Sin embargo, el ICETEX acaba de anunciar nuevas ayudas. Doctor Manuel Acevedo, presidente del ICETEX, buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación para compartir con las familias las medidas que el Gobierno Nacional a través de ICETEX tiene para ellos de cara a la permanencia de sus jóvenes en los colegios y los jardines. ¿Y en qué consiste esa nueva convocatoria para padres de familia? Bueno, en primer lugar, recordemos que el año pasado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación le encomendó a ICETEX la administración del fondo que otorga créditos condonables, es decir, créditos que desaparecen si los jóvenes permanecen en el proceso de formación, el cual alcanzó en un primer momento a acompañar a 57,000 familias. El Gobierno Nacional, gracias al apoyo del FOME, del Ministerio de Hacienda, ha podido ampliar el alcance de esta convocatoria en el año 2021, que a su vez entonces se nos divide en dos. Lo primero, todos aquellos padres de familia que solicitaron el año anterior y no alcanzaron a ser adjudicados con su crédito condonable, ya están recibiendo la notificación de la disponibilidad de recursos. Es decir, aquellos que el año pasado se presentaron y no pudieron terminar su proceso por el agotamiento de los recursos, van a contar en este año con ese recurso que solicitaron. Y lo segundo es que a partir de mañana, los colegios podrán empezar nuevamente a hacer una solicitud para quedar en el banco de colegios y jardines elegibles para que más adelante, aproximadamente en unas 3 semanas, los padres de familia, de la mano con el colegio, puedan hacer una solicitud para que los acompañe durante este año 2021 en el proceso de pago de las pensiones de los colegios y jardines privados. Doctor Acevedo, ¿por qué no explicamos mejor qué es un crédito condonable? Es decir, citemos un ejemplo. Un muchacho en grado 11, a punto de graduarse, tiene dificultades para pagar. El ICETEX le presta, no sé, se me ocurre una cifra, 2, 3 millones de pesos para que pague sus pensiones. Si ese muchacho logra terminar el año y se gradúa, ¿no tiene que devolverle esa plata al ICETEX o cómo es la cosa? El ejemplo es correcto, Víctor. Pongámoslo entonces en estos términos. Un crédito condonable es, mientras está vigente es un crédito, pero si se cumple la condición que dio origen a ese crédito, el crédito desaparece en un porcentaje o en su totalidad. En este caso particular de la línea de jardines y colegios, ¿cuál es el objetivo? Que los hijos de los padres de familia permanezcan estudiando. Si el niño o la niña estaban en transición, pues que continúen, terminen su año y puedan hacer su tránsito al siguiente año escolar. Si están en quinto, que puedan pasar a sexto, o si están en grado 11, como es el ejemplo que usted acaba de mencionar, culminen exitosamente su bachillerato. Si el hijo cumple esa condición de permanecer, lo cual certifica el colegio, el crédito que se le otorgó no lo tienen que pagar. Se convierte de esta manera en un apoyo efectivo para que ellos puedan mantener sus hijos en el proceso educativo. Si el hijo no permanece en el proceso educativo, debe darse entonces el repago de ese crédito que se recibió. Es importante tener en cuenta que quienes deben repagar lo tendrán que hacer a una tasa de interés equivalente a la inflación. El propósito de este fondo no es un servicio financiero, es un apoyo para que los padres de familia puedan garantizar que sus hijos permanezcan en su proceso de formación. Pues muy interesante eso, porque en algún momento deja de convertirse en un crédito para convertirse en una especie de subsidio. Pero entonces, doctor Acevedo, ¿cuántos recursos nuevos tienen ustedes en el ICETEX para seguir ayudando a las familias de esta forma? ¿Y cuántos de la vigencia anterior pueden acceder y cuántos esperan nuevos a partir del 2021, padres de familia? ¿Para cuántas personas va a alcanzar esto, mejor dicho? Perfecto. De la vigencia 2020, es decir, del año anterior, quedaron unos 33,000 padres de familia quienes presentaron, les fue revisada la documentación, pero no quedaron dentro de los puntajes de corte para los recursos disponibles. Esos 33,000 padres de familia ya han recibido la notificación de la aprobación de su crédito y estamos en la fase de legalización
ya les fue aprobado, les pedimos 2 documentos, se revisan los mismos y ya procedemos con la firma de garantías y el desembolso al colegio. Los nuevos padres de familia que podrán solicitar, de acuerdo con los cálculos y la experiencia vivida el año anterior, estimamos que puede ser un número cercano a los 25.000 nuevos padres de familia que en este año puedan tener también este apoyo para el pago de sus pensiones. Importante anotar, el 80% de las familias que tienen los hijos en colegios privados pertenecen a estratos 1 y 2. Razón por la cual, pues, este fondo tiene una consideración especial para esas familias que suelen presentar tantas dificultades en este periodo de pandemia. Yo puse ahorita un ejemplo, pero si de pronto usted tiene una cifra con la que me pueda ayudar para ser un poco más concretos, a un padre de familia más o menos cuánto le pueden ustedes terminar ayudando o prestando un crédito, ¿por qué valor? ¿1 millón, 2, 3 millones de pesos? ¿Cuál cifra nos podemos imaginar? Perfecto. El 80% de los padres de familia que van a estos colegios tienen un valor de pensión de 200.000 pesos mensuales. Por lo tanto, el apoyo del fondo está definido desde el momento en el que se concibió para cubrir el equivalente de 6 meses de las pensiones a razón de 200.000 pesos. Es decir, tiene hasta un tope de 1.200.000 o 6 meses si el valor de la pensión es inferior. Si el valor de la pensión es 100.000 pesos, pues serían 600.000. Si el valor de la pensión es 200.000 pesos o más, el valor tope sería 1.200.000. Pues muy interesante ese ejemplo. Doctora Acevedo, becas en el exterior, ¿en qué consiste esta convocatoria? Todo el tiempo, ICETEX está en contacto con los países cooperantes de Colombia, quienes creen profundamente en el talento humano que tenemos en nuestro país. Por ello, tenemos en este momento varias convocatorias abiertas para programas de posgrado, maestrías, doctorados y algunos programas en particular para el sector educativo. Hay convocatorias abiertas para Japón, programas que duran entre 1 año y 17 meses con un énfasis en educación. Estamos en este momento llevando a cabo la convocatoria para Rusia, país que además no solamente de incluir el proceso de formación, incluye 1 año de aprendizaje del idioma. También estamos en el proceso de apertura de convocatorias para China. En este momento, a pesar de la situación de pandemia, los países cooperantes siguen creyendo en los jóvenes colombianos y debo resaltar que estos países han sido capaces de manejar la situación de pandemia de una manera bastante efectiva. Cuando ha sido requerido, los jóvenes empiezan su proceso de formación virtual en Colombia y en la medida que se van habilitando las posibilidades de viaje internacional, ya van viajando y llegando al país de destino para incorporarse a la universidad en la que desarrollan su proceso de formación. Doctora Acevedo, una última pregunta. Hace unos días se presentó una confusión respecto a una medida que se había anunciado el año pasado en medio de las emergencias económicas relacionada con ciertos alivios para créditos educativos y aparentemente esta medida habría sido tumbada por algún tribunal. ¿Eso es cierto? ¿Qué tanto de cierto es? ¿O cuál es la explicación real? Víctor, muchas gracias por la pregunta. Remitámonos a marzo del año anterior, cuando el Gobierno Nacional, a través del decreto 467, crea el plan de auxilios para los jóvenes que tienen un crédito con ICETEX. En ese momento, y recurriendo pues a lo que inclusive la Superintendencia Financiera de Colombia establece dentro de la normativa que compila, se estableció que el periodo de gracia, es decir, este periodo de tiempo en el cual las personas no deben hacer pagos al instituto, causaba de manera regular los intereses correspondientes al día. Esta es la práctica usual en todas las entidades del sector financiero de nuestro país. Es importante anotar, el 60% de los jóvenes que tienen un crédito con ICETEX no pagan tasa de interés, solamente pagan la inflación porque la nación asume esa diferencial. Cuando este decreto fue puesto a consideración de la Corte Constitucional y posteriormente del Consejo de Estado, el acto administrativo derivado, la Corte Constitucional, en un debate muy interesante que tuvimos la oportunidad de leer, estableció que no era procedente, dada la situación de emergencia y dadas las condiciones de los jóvenes, que se hiciera ese cobro de intereses. Esa decisión de la Corte nos facultó para poder entonces eliminar el cobro de los intereses a aquellas obligaciones que se acogen a la medida de interrupción de pagos. Por lo tanto, y de manera retroactiva, desde el momento en el que los jóvenes solicitaron este auxilio, no estamos causando intereses
a aquellas obligaciones que han entrado en periodo de interrupción. Ya van más de 45.000 obligaciones que tienen interrumpidos los pagos, que durante este periodo de tiempo no se les ha causado ningún interés, cumpliendo así con este mandato de la Corte Constitucional, que sin lugar a dudas acogemos con entusiasmo porque refleja un verdadero beneficio para los jóvenes que participan en nuestros programas. Pues importante esta aclaración. Doctor Acevedo, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchísimas gracias y siempre dispuestos a acompañar a todos y cada uno de los televidentes con los asuntos relacionados con ICETEX. Siempre mucha información desde el ICETEX para tantos colombianos y padres de familia. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el Ministerio de Hacienda ordenará en pocos días un severo plan de austeridad de los gastos de las entidades estatales. En segundos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es impresionante, $50.302 y corresponde al precio histórico alcanzado hoy por el Bitcoin, la criptomoneda más popular en el mundo entero. Esta moneda virtual, a pesar de no contar con una regulación clara en muchas partes del mundo, sigue disparada y solo durante febrero ha subido su precio, su cotización en un 51%. Y ahora llega Juan Fernández con su movida empresarial. Juan, buenas noches. ¿De qué tema nos quiere hablar hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. El tráfico vehicular en ciudades como Bogotá se está convirtiendo en fuente de negocios tecnológicos en la instalación en la ciudad de la que es una de las plataformas de tráfico y servicio de pago de transporte de más alcance en el mundo. Se llama Trafi, es lituana y fue fundada en 2013. Ofrece a las ciudades la posibilidad de conectar todos los servicios de movilidad en una única plataforma donde los usuarios pueden consultar itinerarios y también reservar sus tiquetes de viaje. Eso incluye también convencer a los ciudadanos a utilizar modos de transporte más sostenibles al acceder a todos los servicios en una única plataforma. Trafi está presente en buena parte de ciudades europeas y va por una expansión por América Latina iniciando en Bogotá. La base del negocio al final es la captura de datos de transporte para proporcionar planificación de rutas en tiempo real a los usuarios y adicionalmente agregar un sistema de pago. Juan, ¿y cómo funcionará esta plataforma, por ejemplo, en Bogotá? Víctor, en Bogotá la plataforma reunirá todas las formas de transporte público, incluidos taxis y bicicletas eléctricas. Los usuarios pueden utilizar el sistema de pago único para reservar y pagar los distintos modos de transporte y opciones de movilidad disponibles dentro de su ubicación. Una de las curiosidades de Trafi es de dónde ha venido buena parte de su financiación. Ha venido del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que se estableció por allá en 1991 cuando el comunismo se derrumbaba en Europa Central y Oriental y los países exsoviéticos necesitaban apoyo para un nuevo sector privado en un entorno democrático. Hoy el banco es el mayor inversor de la región, de la aplicación, y es propiedad por lo menos de 60 países y 2 instituciones intergubernamentales. Juan, ¿y qué otras aplicaciones compiten por este mercado? Pues Víctor, el negocio de Trafi sigue en buena parte el modelo de otra aplicación llamada Moovit, en la que estuvo muy involucrado el colombiano Omar Telles y que fue vendida a Intel por $900 millones. Moovit inclusive acaba de publicar un informe global de transporte público. En él analiza los hábitos de consumo de transporte en esas 28 ciudades y también en un buen número de países como Bogotá y Cali. En este ranking salen muy mal libradas, lo que es una buena oportunidad para las aplicaciones. Cali, por ejemplo, es la tercera ciudad de América Latina donde los pasajeros esperan más tiempo su medio de transporte, más de 20 minutos. Bogotá, la sexta. En Bogotá, el porcentaje de personas que deben caminar más de 1 kilómetro en sus trayectos para llegar a su destino es del 40%. Y en Bogotá, Cali, Medellín, más del 50% de los usuarios, por cuenta de la pandemia, hoy usa menos transporte público que antes. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre aplicaciones de movilidad y pagos de transporte público. Juan, como siempre, muchas gracias por estar aquí con su información, sus movidas empresariales en Signo Pesos.
Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.518 pesos con 19 centavos, subió 2 pesos con 54 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,16%, se ubicó en $63 con 40 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.088.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,45%. Acción más valorizada, Cementos Argos, con una ganancia de 1,63%. Acción que más cayó, Grupo Nutresa, que tuvo un retroceso de 1,97%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El Ministerio de Hacienda publicó un borrador en época de vacas flacas, un borrador de decreto que ordenará desde marzo un plan de austeridad en el gasto de todas las entidades estatales que hagan parte del presupuesto de la nación. El decreto ordenará, entre otras cosas, restricciones en las plantas de personal, especialmente nombramientos, restricciones en los pagos de horas extras innecesarias y retrasos en las vacaciones. Las reuniones y eventos deben ser virtualmente preferiblemente. Tiquetes aéreos deben ser en clase económica y se limita el pago de viáticos en los viajes. Límites también a las compras de papelería y pagos de publicidad. Y se prohíbe la entrega de regalos, souvenirs y condecoraciones con recursos públicos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.